tardes a todos y todas. Es un placer tenerlos en este ciclo de entrevistas de verano. Esta es nuestra tercera entrevista y antes de presentar a la persona con quien vamos a dialogar hoy, estaba pensando recién, primero, bueno, la música del trío Linetsky, la música judía, para aquellos que la conocen y para aquellos quienes no la conocen. Alegre y triste a la vez, ¿no? Como el pueblo judío, celebramos y por otro lado nos entristecemos. Estaba pensando recién que en esta temporada de verano agregamos esta cortina para todas las actividades con un contador atrás, ¿no? Siempre damos tiempo para que lleguen las personas, para que se sumen, que se vayan incorporando. Siempre nos preocupamos por quienes no están, algo muy judío, ¿no? Y también siempre esperando a que alguien más va a venir, ¿no? Creo que este es el trauma de la Yiddish Mame, de la madre judía, que siempre espera que los hijos lo vayan a visitar, ¿no? Y al fin llegan alguna vez. Esto simplemente para poner un poquito en contexto. Como dijimos, estas son entrevistas de verano, mucho más relajadas. Yo archivé mi camisa blanca de Zoom o azul, usaba dos para quienes vieron distintas actividades. De hecho, van a escuchar el lavarropa de fondo. Acabo de lavar la camisa blanca de Zoom que hoy usé para el trabajo, pero no me la pongo para el Zoom. Eso lo prometí, que durante las entrevistas de verano no usaremos camisas. En esta oportunidad tengo el honor y el placer en realidad de poder encontrarme en primer lugar con una gran amiga y una gran persona como es Ana Arias, una gran profesional también del campo del trabajo social. En primer lugar, teníamos algunas discusiones a veces sobre el trabajo social y la tecnología. No es el caso de Ana, estuvo al horario, se conectó con el Zoom, tiene bien la cámara, va a funcionar bien el micrófono, se va a saber desmutear, así que los prejuicios que tengo sobre ciertos trabajadores sociales y la tecnología no va para con Ana. Ana, como dije, es trabajadora social, es magíster en políticas sociales y doctora de la UBA en Ciencias Sociales, una referente académica del trabajo social. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conversar. Lamentablemente, Ana, no con un café de por medio. Como yo te decía, yo tengo una gaseosa tónica, no voy a decir la marca porque todavía no es sponsor, esperemos que alguna vez se sume, y vos tenés ahí un mate. Así que bueno, Ana, darte la bienvenida y que es un placer estar contigo hoy aquí. No, el placer es mío. Muchas gracias a todas y todos por la invitación. Y qué hermosa música, hermosísima. ¿Viste? Esto acompañado con un buen pastrón y alguna buena comida judía te ubica en momentos, como decía, podés estar bailando, pero siempre sabés que pueden venir los cosacos y se acabó la fiesta. Esto es muy judío, por eso hay que aprovechar el momento y por eso nosotros tratamos siempre de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Esto es un poco del humor judío, que también nos tendemos a reír de nosotros mismos. Esto lo hablamos en la entrevista anterior que hicimos con Pablo Marchetti, que los judíos no buscamos otras minorías para reírnos, bastante tenemos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, las preguntas y comentarios las van dejando por Facebook, quienes están siguiendo la transmisión por Facebook, también hay gente que nos sigue por Facebook, y también aquí en el chat del Zoom. La primera pregunta, Ana, porque bueno, todos conocemos lo que es un psicólogo, lo que es un médico, al día de hoy sabemos lo que es también un infectólogo, porque lo vemos mucho en la televisión, un periodista, pero pocos saben quizás lo que es un trabajador social, trabajador o trabajadora social o trabajadores social, como querramos hablar. Ana, ¿podrías definir un poco qué es un trabajador social para vos? Bueno, una trabajadora social, un trabajador social es hay un sociólogo francés que dice, es parte de una persona que trabaja sobre los otros, ¿no? O sea, es alguien que trabaja sobre vínculos sociales, trabaja con poblaciones que se encuentran atravesando distintos procesos, distintas circunstancias vinculadas a problemas sociales y busca en procesos colaborativos, en el marco de políticas públicas, favorecer el despliegue vinculado a derechos sociales de estos grupos. La mayor parte de las personas, acá una cosa, primer cosa, yo soy muy amiga de Enrique y me encanta pelearlo, así que permítanme ustedes este escenario para pelear un poco con él, pero muy probablemente sea quienes más, conocer o desconocer un trabajador social sea un tema de clase también. Probablemente yo doy clase en varias universidades y cuando doy clase en las universidades del conurbano, mis alumnos todos conocen quién es un trabajador social porque lo encontraron buscando algún recurso, lo encontraron cuando necesitaron determinado acompañamiento. En cambio, por ahí las clases... bueno, a mí me mandaron a trabajar al gabinete cuando estaba en la primaria a ver al asistente social cuando era niña, no por un problema de clase, pero digo, antes la carrera se llamaba de asistencia social, y
muchas veces todavía se ubica como asistente social a la persona que después se modificaron, hubo una discusión y se cambió la nominación por el de, en vez de asistente, de trabajador o trabajadora social. Pero bueno, todavía muchas personas siguen diciendo asistente, digamos. O sea, es así. Lo bueno, Ana, es que vos hiciste la apertura, ¿no? Que nos gusta pelearnos. No lo hicimos en público muchas veces, nos puede llegar a salir bien también. Y aparte, bueno, lo bueno es que yo recién empiezo con las preguntas y va a haber mucho para pelearnos y discutir. No, por suerte, lo importante es, justamente lo interesante es que dijimos con Ana que la vamos a pasar muy bien y la idea también que ustedes la pasen bien, por más que a veces trabajemos temas que quizás no nos causen risa. Como vos decís, sí, sin lugar a dudas tiene que ver con una cuestión de clase en la comunidad judía, digamos, hubo dispositivos muy importantes sobre el tema de trabajo social, y creo que justamente este debate de asistente social y trabajador social, creo que trabajador social me parece mucho más sano escuchar el rol trabajador social, hasta desde la óptica judía, que muchas veces nosotros la hemos conversado, Ana, ¿no? Y uno conoce el trabajador social porque realmente en la crisis del 2001 y en las últimas crisis han tenido en distintas instituciones que brindan una asistencia. Es gracioso porque decimos trabajador social, pero las instituciones brindan asistencia, ya después vamos a tomar esto más adelante. Hemos escuchado y trabajado con muchos trabajadores sociales. ¿Por qué crees que la profesión de trabajo social hay más mujeres que hombres? Y porque está muy asociada a la tradición de los cuidados. Está muy vinculada a la idea de los cuidados. No, me quedaba pensando en esto de la particularidad de este encuentro en una organización judía, de que además el trabajo social ha estado muy asociado al tema religioso, a las obligaciones religiosas. De hecho, hubo toda una discusión hace menos de 10 años que se cambió la celebración del Día del Trabajador Social. Ahora es el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y también generó todo un debate, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué el trabajo social en los derechos humanos? Todas las profesiones deberían ser del 10 de diciembre, porque los abogados también deben respeto a los derechos humanos, los economistas también. Digo, ¿por qué solo el trabajo social? Pero bueno, no importa. La cuestión es que el trabajo social tiene como día de celebración el 10 de diciembre, pero antes era el 2 de julio, que es el día que en la liturgia católica se recuerda la visita de la Virgen María a su prima Isabel. El día de la visitación es en la liturgia, o sea, y ese era el día del trabajo social por la idea de las visitadoras sociales. Fíjense, entonces generó todo un repudio. Hace un par de años se generó una cosa de decir, hay que alejar a la disciplina de las tradiciones religiosas, que bueno, tiene su cuestión, pero bueno, ha tenido mucho que ver con esto. Y somos mayoritariamente mujeres, cada vez hay más hombres igual, cada vez hay más hombres, pero porque está muy asociado al cuidado, a la lógica del cuidado del otro, y eso, por un lado, tiene una cuestión en términos sociales como de tarea menor, como tienen las tareas del cuidado, las tareas de lo doméstico, y también sí, está asociado a eso. Por eso también creo que el trabajo social tiene un gran futuro, porque está muy asociado a las mujeres, está muy asociado al tema del cuidado, que son dos temas que en este momento ocupan un lugar central en las agendas políticas, en las agendas de discusión. Sí, así te acordás cuando hablamos en algún momento que hablamos justamente sobre este vínculo entre lo religioso, la religión y la asistencia social. Hablamos un poco de judaísmo, como sabe algunos que me conocen, digamos, mi militancia judía es bastante comprometida, que hasta Ana la comprometí con conceptos hablando sobre tzedaká, sobre el tema de justicia social, no como algo de caridad, y que hasta más la persona más que tiene que recibe, digamos, la tzedaká, también está obligado a dar esta visión judía que es diferente de otras religiones, que me parece interesante rescatar, ¿no? Donde ubica al otro, donde nosotros tenemos que dar al otro no lo que nos sobra, porque eso no es un valor judío, tenemos que dar al otro lo que el otro necesita, ¿no? Y esto es una conducta interesante. ¿Por qué decidiste vos estudiar trabajo social y ejercerlo? Si querés contar. Sí, no. Bueno, por un lado soy de una familia de trabajadores sociales. En broma digo que me enteré de grande que se podía hacer otra cosa y ya era. Mi familia está muy vinculada, mi mamá es trabajadora social, mi tía, o sea, por un lado tenía una cosa familiar, y por otro lado porque
por un interés en las cuestiones de orden político y en la cuestión del organizativo, que el trabajo social trabaja mucho sobre lo organizativo y a mí siempre la cuestión organizativa, comunitaria, me parecía algo apasionante. Y me parece que hay algo en muchas de las carreras que trabajan con los otros, sobre los otros, que tiene que ver con esta cuestión de la conmoción, ¿no? De moverse con otro, ¿no? De cierta potencia al encuentro, que a mí me resulta muy, muy motivante. Así que, pero sí, estudié, ni bien terminé el secundario, empecé la facultad, tenía como tempranamente decidida la carrera. Bueno, gracias por compartir esto, pues son cuestiones personales. Quizás de grande, si no hubieses elegido ser trabajadora social, cuando te enteraste, esta está fuera de programa en realidad. ¿Qué hubiese sido, Ana? No sé, me encanta ser trabajadora social, ¿eh? O sea, me encantó, o sea, ahora estoy muy dedicada al trabajo académico, pero me parece como que el trabajo social tiene toda una faceta que es muy política, que es muy sociológica, si quiere, pero también tiene mucho cuerpo, ¿no? El trabajo social se ejerce con el cuerpo, hay mucho de mirada, de contacto, que me parece como muy apasionante. No sé, Quique, no me hagas ahora dudar Te de podemos mi... hacer un test vocacional, pero no, esto lo haremos en privado, no en No, público, otro día, ¿no? otro día. Mirá si te da bailarina clásica, ¿viste? Algo Ya, totalmente no, distinto, ¿no? estaría como complicada. Estaría más complicada. Bueno, cocinera, porque últimamente venís bien con el tema de la cocina, me Sí, contaste que en sí, sí. vacaciones estuviste, ¿no? Un restaurante, viste, hay otras cosas. Bueno, también es alimentar, está vinculado, ¿no? ¿El trabajador o la trabajadora social trabaja solo con la pobreza o interviene en otros sectores sociales? Porque muchas veces está eso, el trabajador social trabaja con los pobres y la pobreza. Y que me parece que no se puede diferenciar a las disciplinas, ni al trabajo social, ni a los médicos, ni a los contadores, ninguna disciplina del modelo de práctica social, de práctica pública. Cuando la política pública solo se dirige a los sectores pobres, los trabajadores sociales trabajan solo con las personas pobres. Cuando hay una política que trabaja más sobre lo común, aunque haciendo foco, por supuesto, en las personas que padecen situaciones más críticas, se trabaja también con otras comunidades. Pensar que el conjunto de los problemas sociales de las violencias, por ejemplo, o de los consumos, no solo los de drogas, nuestra relación con los consumos, o pensar que nuestros temas vinculados a los vínculos y a las crianzas son solo de los sectores pobres, es un problema. Con lo cual, si vos me decís, mayoritariamente trabajamos con personas que se encuentran en situación de pobreza. Pero no necesariamente esto es así. ¿Viste? Nos animamos a Esto, decir, las prácticas en el sector educativo, en otros lugares, trabajamos también con personas de otros sectores sociales, sí, claro. nos atrevimos a decirles pobre, ¿no? No vulnerable, no, porque teníamos también las discusiones, una gran discusión que hay en el trabajo social. Digamos, si uno quiere armar lío entre los trabajadores sociales, arma grupos y le dice, vos defendés que sos asistido, vos sos beneficiario, vos sos usuario, y ahí se arma la guerra. Ya tienen un debate, ahí hay organizado un seminario más o menos de 2 o 3 días para tratar de encontrar el nombre que se le da. Esto es parte del oficio también, el tema de cómo uno describe el objeto, entre comillas, con el cual trabaja. ¿Qué tipo de intervenciones fueron las más complicadas que te tocó intervenir en el desarrollo de dispositivos? Perdón, ¿qué tipo de intervenciones fueron las más complicadas que te tocó intervenir a nivel vínculo directo con un caso, cuando estabas más no en el campo tanto de lo académico, sino en el terreno? Si te acordás alguno. Y las de violencias o las de abuso, sin duda, son las situaciones como que recuerdo más complejas desde la situación. Me parece que esas fueron situaciones así donde ciertos temores por ahí cuando hay que hacer algunas derivaciones al Poder Judicial y los tiempos de esas mediaciones y las situaciones de violencia en las familias, eso lo recuerdo con mucha tensión. Hace muchos años, igual que no trabajo con casos familiares. Y después me parece que complicada es y después hay mucha complejidad también en los dispositivos asistenciales, la discusión más
más política de los recursos asistenciales, por qué se destinan determinados recursos, por qué se sacan, ese tipo de exigencias. Mira, me hiciste acordar, yo trabajaba en el 2001 en un programa alimentario del PAMI, un programa que todavía existe, se llama Provienestar, que entregábamos alimentos a población que se encontraba en situación de pobreza, y yo trabajaba en ese momento en el distrito de Moreno, que es tercer cordón del conurbano, una situación compleja. Y nos llegó la orden, el gobierno de la Alianza era esto, de que las personas que estaban en programa y que que tenían pensión por tener HIV, salían de programa, que el programa solo se quedaba con las personas que tenían pensiones contributivas. En el 2001, ¿eh? Sí. Me acuerdo que dije, ¿qué hacemos con esto? ¿Viste? Había que ir y decirle, bueno, que además eran casos, situaciones complejas, pero bueno, eran más jóvenes, entonces habían decidido que no recibían más la ayuda alimentaria, que era además una ayuda alimentaria, bueno. Y me acuerdo de esa situación, de decir, bueno, ¿yo qué hago con esto? Salgo corriendo. Me acuerdo que fuimos con mi compañera, hicimos una reunión se entregaban en centro de jubilados y le dijimos, miren, llegó esta información, nos dicen que van a dejar de recibir, en lo que ustedes quieran organizar para estar en contra, nosotros vamos a estar con ustedes. Pero me acuerdo del latido del corazón en ese momento, de la agitación, porque bueno, son situaciones también muy tensas. O sea que muchas veces la tensión es más institucional o más de política, y después, bueno, sí, por supuesto, las situaciones de padecimiento muy críticos son difíciles de acompañar, sí. Sí, de hecho, adivinaste la otra pregunta, era qué tipo de intervenciones fueron las más complicadas que te tocó intervenir en el desarrollo de dispositivos o políticas sociales. Y esta escena que acabás de vos de relatar ahí, diciéndole a la persona que no iba a tener un beneficio más, la vi en una película que seguro la viste, que es El Guasón, ¿no? Tal cual. Es la misma escena. Sí, sí, es la misma escena con la diferencia de que acá había un contexto comunitario, que no se daban a una persona sola sentada en un coso, sino que había un centro de jubilados que tenía personas en condiciones de extrema pobreza. Me acuerdo patente de una viejita, una señora muy humilde, muy viejita, que me dijo, y esto habrá sido septiembre, que yo me puse mal, mi compañera también, y era una escena espantosa. Y la mujer me dijo, señorita, me dijo, no se haga problema, me dice, esto pasó muchas veces, me dice, igual acá van a venir los saqueos. Era septiembre, una señora, me la acuerdo, una pasita así como, bueno, el contexto comunitario me parece que le da otro contexto a esas disputas. Me parece que nosotros tenemos, a diferencia de la escena del Guasón, para que vos la traés y que seguramente muchos de ustedes la deben haber visto, la posibilidad de la organización te da más posibilidades de defensa, y también de contención más individual, no es lo mismo. Y respecto a las situaciones más complicadas que se dieron en el desarrollo de dispositivos de políticas sociales, ¿cuál crees que fueron situaciones que se dieron? Bueno, siempre la pelea por los recursos es una de las más complejas, ¿no? La discusión por dónde va la plata, ¿no? Después me parece que también se padece a veces, hay una idea de que cualquiera puede hacer trabajo social, cualquiera puede hacer política pública de políticas sociales. Entonces muchas veces también hay jefaturas que están muy jerarquizadas. Entre las colegas siempre dicen, siempre uno ha padecido a la mujer de algún intendente, con todo respeto por los intendentes y por las mujeres de ellos, pero no es un problema. Pero digo, esta idea de que cualquiera con sentido común y con vocación y cualquiera que le preocupen los niños puede dirigir un hogar, una institución asistencial que trabaja con niños, por ejemplo. Claro. Esas son situaciones complicadas, sí. Bueno, lo vamos a sumar ahí a Gustavo Efron, director del periódico Nueva Sion, que antes te presenté, así también incluye alguna pregunta. Después seguimos, Ana, no te vas a salvar de mí tan fácil, quédate tranquila. Esto era precalentar. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, bien, Gustavo, gracias por la invitación, un gusto. Por favor, es un placer.
Yo quería preguntarte un poco cómo percibís, cómo interpretás, cómo interceptás, ¿no? Cierta perspectiva sobre la mirada crítica sobre el asistencialismo, desde una mirada más bien crítica hacia lo que denominan el populismo, desde una mirada peyorativa, ¿no? ¿Y cómo pensás que esto se relaciona con la mirada de lo comunitario, el enfrentamiento entre lo comunitario, que bien dijiste recién, y el individualismo, ¿no? Y la mirada individual, que tanto se patentizó en esta pandemia, ¿no? Bueno, es una gran discusión la que vos traes, porque por ejemplo, existe esta idea del asistencialismo que es como una categoría peyorativa de lo asistencial. Y en la historia de las políticas sociales, del trabajo social, también hubo como cierta tensión entre la asistencia y la promoción. Una idea muy desarrollista, muy de los años 60, esta idea, ustedes deben haber escuchado, por supuesto, esta idea de no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Esta idea de que entregar cosas es y me parece que ahí hay una pauta de mucho desconocimiento acerca de cómo funcionan esas cuestiones. Porque lo cierto es que el problema por el cual las personas no resuelven su problema vinculado a la pobreza no suele ser un problema individual. Siempre hay una persona que está bastante loca, siempre hay una persona que es muy vaga, eso en todos los sectores. No estoy diciendo que las personas que padecen situaciones de pobreza sean necesariamente buenas, bondadosas y trabajadoras, no. Pero lo que digo es que lo que explica socialmente el problema de la pobreza en la escala en el que lo vivimos en nuestro país y en los países hermanos es una forma de organizar lo común y sobre todo el mercado de trabajo en el marco de lo común. Nadie vive de la asistencia pública, nadie vive de las transferencias, o sea, nadie. O sea, y nuestro problema en Argentina es que tenemos, y aparte lo dicen los números de pobreza, o sea, cuando uno compara los números de desocupación y los números de pobreza, ya hace años de esto, lo cierto es que el problema de la Argentina es de trabajadoras y trabajadores que trabajan en condiciones de precariedad laboral y que cobran muy bajos salarios. Nuestro problema es de trabajadores en malas condiciones, más que de personas que tienen que encontrar habilidades en su esta idea de que hay que enseñarle cómo resolver autónomamente su problema. Por supuesto que la capacitación le viene bien a todo el mundo y todo eso, pero es irreal que con programa de capacitación se resuelvan los problemas asociados a la pobreza, porque el problema es de la oferta de puestos de trabajo, no de los problemas de las capacidades de las personas para acceder a ellos. No sé si soy clara con esto. Sí, En ese acá sentido, aparece la idea del emprendedor, ¿no? Un poco esta idea del hombre autogestivo, ¿no? Este mito. y bueno, pero ahí hay por ejemplo, ahí sí hay una cuestión que es, en principio, lo cierto es que en nuestra cultura somos muy emprendedores todos. O sea, yo en broma cuando doy clase le pregunto a mis estudiantes cuántos venden. Ustedes son gente más grande con todo respeto, que mis estudiantes, pero yo le pregunto, ¿cuántos venden productos de Avon, de Just, de Natura, esas cosas? Y siempre tengo estudiantes que trabajan en un hogar a la mañana, a la tarde, o sea, siempre tenemos una cultura muy emprendedora. Pero lo cierto es que el problema de las personas que se encuentran en peores condiciones no es de falta de emprendedurismo, es de falencias de posibilidades ciertas. Nadie, o sea, esa idea ustedes, los principales diarios tienen esas noticias de se cansó de ser maestra, creó no sé, un chicle novedoso y ahora lo vende en Nueva York y está en Hollywood. Digo, ese tipo de noticias es posible en los sectores medios altos con fuerte apoyo. Si vos vivís en un barrio precario, en el tercer cordón del conurbano, podés tener muy buenas ideas, pero no te van a salvar de tu situación de pobreza. O te dejarán en mejor condición con el que tenés al lado, que por ahí no tenga esas ideas, pero no se resuelven esos problemas en ese nivel de... Y eso no quiere decir que las personas buscan sus rebusques, que está bueno potenciar esas búsquedas,
pero no se resuelve desde ahí. Igual quiero decirte algo sobre el tema del populismo, y es que voy a decir, bueno, en realidad el tema es la discusión de cómo se reparten los recursos. Mira, yo ahora estoy escribiendo justo sobre un tema que me resulta muy apasionante. Yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, soy vecina de la ciudad. Y tengo hijos, y mis hijos van a escuelas públicas y van a varios lugares públicos. Van al IVA, mi hija más chica, por ejemplo, va al IVA, que no sé si lo conocen, pero es un instituto vocacional de arte que es hermoso. Y yo mido la cantidad de horas de profesionales, además muy buenos, que tienen mis hijos sobre sus trayectorias vitales, y pienso en los recursos públicos que suponen eso. Van a escuelas que son buenas, escuelas públicas, pero que son de... Y lo mido con si pudiera mensurar eso en plata y medir lo que un chico que hoy esté en Merlo, que no tiene ninguno de estos apoyos, pero recibe un plan social, y les aseguro que mis hijos tienen una cantidad de apoyo muy superior a lo que tienen estos pibes. Cuando uno piensa su propia trayectoria. Yo soy producto de la educación pública argentina. O sea, estoy haciendo el postdoctorado. Si yo mido la plata que puso el Estado en mí, pero eso parece que está bien, y creo que está bien, espero que no me la reclamen. Pero, digo, me parece que el nivel de financiamiento, por ejemplo, de las jóvenes y los jóvenes de sectores populares es muy inferior al que tienen los sectores populares de los que tenemos los sectores medios. Eso parece que no se mensurara, ni hablar del uso de la infraestructura pública, ni hablar de, qué sé yo, de determinados accesos hasta, por ejemplo, a recursos muy, muy relevantes como el transporte. O sea, me parece que ahí hay una visión, pensar que se puede resumir la intervención pública en la discusión de los subsidios, me parece que es quedarse en la chiquita, por decirlo. No sé si era esto, Gustavo, que vos hacías mención. No, sí, tenía que ver con esta mirada sobre el populismo. Sí, súper interesante, porque cuando uno habla justamente de inversión de dinero, uno piensa que invierten nada más en los planes sociales y en todas las cosas, y quizás en otros sectores, como vos contabas recién, se invierte muchísimos más. Tenemos algunos mensajes, Gustavo, ¿querés? Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscura, perdón. Dale, no, estamos entre casa, no hay ningún problema. Toda la prueba que hicimos antes estaba que aprendiendo y apagando la luz. No quiero decir nada, esto no. Pero no, sí. Es así. Bueno, acá Mabel, ¿querés, Gustavo, vos leerlos? Justo te agarré con el mate. Mabel Misberg dice: trabajé muchos años en maternidad del Hospital Durán, obstetra. Las asistentes sociales ayudaban muchísimo a madres solteras, bebés abandonados. Mariano Skolnik, compañero de la mesa de redacción del diario, dice: siempre es interesante escuchar a Ana, capacidad de articular conceptos con la realidad, teoría con práctica comprometida. Bueno, gracias. Bueno, así que por Facebook por el momento no hay comentarios, pero están invitados también a dejar comentarios, preguntas, lo que quieran. Ana, ¿te parece de ver? Tengo 2 fragmentos de video. Uno te va a gustar, creo que los 2 te van a gustar, uno un poquito más serio, otro un poquito más, ya te lo podés imaginar, quizás uno te lo vas a imaginar porque compartimos el gusto, ¿no? Vamos a poner y verlo un poco, también presentarlos para que la gente conozcan, y después te voy a hacer las preguntas. Nosotros a la gente que viene a filmar le ofrecemos 3 cosas. Primero, capacidad para hacer lo que quieran. ¿En qué se resume esta capacidad? Nosotros estamos preparándonos y preparados para actuar de la mayoría los papeles que ellos indiquen dentro de lo que la aportación de cara que tenemos, o sea, hacer de pobre, hacer de extras, y también tenemos algunos actores que ya están capacitados para hacer papeles de mucha más envergadura, que puedan salir del contexto de la pobreza o que puedan salir del contexto que requiera ser solamente extra. O sea, esto se resume, hay actores que ya pueden hablar, que pueden enfrentar una cámara, hablar, decir un texto y actuar de una forma más convencional a lo que es un actor de otro lugar que no sea la villa. Primero. Segundo, nosotros le ofrecemos también la total garantía
de que acá, aparte de actores, va a encontrar gente que está capacitada para hacer catering, luz, tirar cable, acarrear bultos y brindar el confort que todo el grupo de producción o no necesite para moverse dentro de su trabajo. Y por último, que no es lo último, sino tal vez lo más importante, le ofrecemos garantía de seguridad total. Una seguridad para los elementos de trabajo, o sea, no se va a perder un cable, no se va a romper un micrófono, no se va a dañar un lente. Garantías total de que el equipo se va a mover sin que nadie lo moleste, que pueda trabajar tranquilo, que nadie le va a pedir nada más que lo pactado, o sea, se estipula que le vamos a dar tal cantidad de dinero por tal requerimiento de trabajo, eso va a ser todo. Nadie le va a sacar más ni menos. Y nadie lo va a molestar en su trabajo. El director dice silencio se graba y el silencio se graba. Foto 3, más adelante. Quiero crear una fuente de trabajo, que toda la gente de la villa pueda trabajar de pobre, de lo que somos. No nos avergonzamos por ser pobres. Queremos que nos dejen trabajar de pobres. Foto 4. Que los sindicatos de actores nos den lugar para poder trabajar como si fuéramos artistas que hemos estudiado en un conservatorio. Somos portadores de cara. Nosotros hemos trabajado en Tumbero, Sol Negro, Disputa. Y fíjense que cronológicamente miramos todas estas filmaciones y nosotros aparecemos como ladrones, hombres rudos, pero nunca en ningún momento aparecemos como héroes o abogados, porque somos portadores de cara, servimos para cierto determinado personaje. Podemos hacer de malos, de guardaespaldas, de ladrones. Por un lado está bien, porque si ellos ven que nosotros somos así, páguennos por eso. Pero páguennos a nosotros, no a otras personas. No contraten a otras personas para hacer lo que sabemos hacer nosotros y que estamos capacitados de hacer. Para quienes quieran ver el resto del documental, está ahí, está en YouTube, se puede ver, es público. Bueno, Ana, ahí tengo uno. ¿Te acordás? Para después hablar, vamos a ver otro que es distinto, obviamente, que es un ídolo común que tenemos, creo. Un segundo. Ya lo comparto. Así lo vemos y te hago sobre los dos una pregunta, así simplificamos, porque está vinculado de cierta manera. Para que no llego a... maximicé y no encuentro ahora dónde compartir, pero ya lo lograré. Ahí está. Porque te vas a burlar de mí, entonces no eran solo los trabajadores sociales con problemas de tecnología. Acá estamos. ¿Por qué me miran? ¿Por qué me señalan? Yo solamente quiero un poco de diversión ante tanta oscuridad. Yo solo quiero hacer pop. Pop para divertirme. Nada más. De la situación, de lo que se vive día a día, y hay algunas cosas que te inquietan, algunas cosas que... Bueno, a mí que haya pobreza me molesta, sobre todo estéticamente, porque a un pobre no le molesta tanto. ¿Cómo estéticamente? Al pobre le molesta ser pobre. Bueno, el pobre está muy acostumbrado a la miseria, está, yo diría, entrenado, ¿no? Pero uno que la tiene que ver, ¿cómo hace? Pregunto, no sé. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren, vos podés darle una mano de pintura. Sí, porque donando 1 litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomenta el turismo que busca pobreza colorida y cuida tu conciencia. Una mano de pintura hacen la diferencia. Acordate que con un poco de color la miseria se hace pintoresca.
como pintoresca. No, La pobreza existe igual, esto no El es problema, serio. no, disculpame. No. El problema no es que la pobreza y ellos existan. El problema es que yo me entere de que existan. Son dos cosas diferentes. Bueno, conocemos al personaje Peter Capusotto, entre antropólogo, sociólogo, trabajador social, humorista, psicólogo, de todo, la verdad, una genialidad del personaje. ¿Cómo crees, Ana, que se perciben a sí mismos los pobres y cómo crees que son representados por la sociedad en general? Acá vimos un poco en Estrellas, quizás este primer documental, cómo se sienten, pero que puedas quizás aportar otra mirada. A mí me parece que la pobreza como identidad suele ser asumida por las personas de manera utilitaria, cuando es necesaria, pero no es una identidad autoatribuida siempre. Quiero decir, cuando es necesaria decimos nosotros somos los pobres, queremos, pero si no, la gente es además artista, qué sé yo, albañil, madre, qué sé yo, las identidades, la pobreza como identidad es una relación complicada. Vos sabés que me acordaba esto lo de Capusotto es genial, porque para mí, aparte está bien, porque habla de la pobreza desde Mickey Vainilla. Claro. Si vos te fijás, al que lo define la identidad de la pobreza es a Mickey, no a la gente. La gente aparece ahí, y es una idea interesante esa, porque en realidad es muy sociológico esa. Está la idea de que lo que define el vínculo asistencial es a la sociedad. O sea, cómo una sociedad se vincula con las personas pobres, cómo las define, qué piensa, define más al conjunto de la sociedad que a los pobres. O sea, estudiar sobre la pobreza en una sociedad, aunque a uno no fuera malo e insensible y no le interesaran los pobres, sería importante en términos analíticos, permite descubrir mucho de la sociedad, lo que suceda con la situación de la pobreza, digamos. ¿Qué tipo de situaciones se toleran y cuáles no? ¿Cuál es el nivel de desigualdad socialmente aceptado que se banca, que nos bancamos nosotros? ¿Cuánta injusticia te bancás? ¿Qué distribución te bancás? No ustedes, ninguno de nosotros personalmente, que una sociedad se banca. O sea, en realidad me parece que ahí se define el conjunto de lo que implica estar juntos en sociedad, más que la identidad de los pobres, de la persona en condición de pobreza. Sí, acá Mickey Vainilla. Los pibes pobres, por ejemplo, los pibes de gorra, se define a partir de otras identidades. Es rara la identidad. O sea, insisto, para mí hay una... La identidad de la pobreza suele ser utilitaria cuando es necesaria, pero si no, no es una búsqueda. Nadie, porque es una identidad compleja. Tiene una carga de estigmatización muy grande. Por ahí me fui al cuerno en la explicación, pero... No, queda claro. De hecho, el problema en el de Mickey Vainilla, la percepción que tiene vamos a Estrellas primero, del hombre, es eso, de lo que ellos pueden hacer por la aportación de cara. Digamos que también tiene que ver con lo que los condena la sociedad a hacerlo. Un poco hablando esto, lo que vos decías como sociedad. Nosotros toleramos que esa gente sea cartonera, no lo vemos en otro lado, porque si lo vemos hasta en otro contexto, hasta quizás a algunos les molestaría, ¿no? Si vos ves a esta persona que está acá, que dice tener la aportación de cara para ser ladrón, lo ves atendiendo el banco, te daría desconfianza. ¿No? Por me acordé de una canción de Mickey Vainilla que está bailando en un boliche y dice, oh, hay un peruano, y dice, no hay problema, es el que limpia el baño. O sea, esta idea y una cuestión, en Argentina la pobreza es muy racializada. La pobreza es un problema racializado, ¿no? Por algo en el lenguaje común, cuando se habla de las personas en condición de pobreza, se dice los negros, las negras, ¿no es cierto? Digo, o sea, que está muy asociado a una identidad étnica. Y creo que volviendo al mundo académico, a Peter Capusotto, no de casualidad lo representa con bigote, ¿no? El tema racial no es menor. Esto que estás diciendo justamente hace también agranda esta mirada de Peter Capusotto de vestirlo como un Hitler, con un bigote como un Hitler, por el tema del racismo, y también no definirlo, porque es un personaje medio híbrido, pues no sabemos hombre, mujer, qué hace, qué se dice. Es muy extraño el personaje como está caracterizado, ¿no?
Acá Mabel dice, algo acá pregunta, dice, yo no creo el negro o la negra actualmente en pobreza, no entiendo. Vamos a pedir entonces que lo aclare y seguimos adelante. Bueno, respecto, bueno, vamos a ver otro fragmento de Miki Vainilla, es el último que vamos a ver, pero me parecía interesante traerlo porque más allá de ser divertido, nos hace pensar. Y algo interesante que para mí de Peter Capusotto, tuve la oportunidad de entrevistar alguna vez a Saborido, que también trabaja mucho y tiene muchas cuestiones también ahí judías metidos como Kosher Water y demás personajes. Es interesante porque Peter Capusotto llega a todas las edades. No es no tiene un público que decir le gusta a los jóvenes nada más y no les gusta a los adultos. Yo conozco gente adolescente y gente de tercera edad que se ríe con Peter Capusotto. Y en realidad nos estamos riendo de un lugar incómodo que nos está poniendo, porque lo que nos está devolviendo es lo que somos como sociedad. Entonces voy a pasar el segundo fragmento. Sigo a mi corazón, pero parece que eso está mal. Por eso me discriminan, solo porque hago pop para divertirme. Pero yo sé que tengo que seguir adelante. ¿A vos te preocupa lo social? Bueno, claro, vemos la pobreza a diario, ¿no? Generalmente se te acercan cuando estás en algún bar, ¿no? A la mesa. Y precisamente por eso hicimos esto, mirá. A veces estamos en un bar y la pobreza se nos acerca con cierto aspecto humano. Y la moneda, pues una moneda. Empezamos a buscar cambio, pero solo encontramos billetes grandes. Le damos una masita, las sobras de un café, lo que tengamos a mano. Dios lo bendiga. Gracias. Y en eso encontramos una moneda. Gracias. Y la pobreza se aleja mágicamente de nosotros. Pero al rato vuelve. Tengo que viajar. No tenemos otra moneda. O tenemos, pero ante el segundo pedido es ahí cuando le contestamos. Ya vi. ¿Qué es lo que suponemos cuando decimos ya vi? ¿Que los pobres están todos organizados entre ellos y cuando le dimos a uno significa que le dimos a todos? Sí, es así. Los pobres están organizados en una gran corporación para esquilmarnos y sacarnos lo que nos pertenece. De esta manera, todo lo recaudado en las calles, a través del saqueo de nuestras genuinas ganancias, pasan a formar parte de un gran fondo común. De allí salen los distintos recursos para alcohol, paco, prostitución, juego y todo tipo de vicios, destinando lo mínimo a educación y alimentos como leche barata y chipá. Por eso cuando le damos a uno, le damos a todos. Pero ellos insisten, por lo cual ya podés adquirir en nuestros locales la serie de monedas falsas de 20 centavos. Por solo 5 pesos te llevas 100 monedas falsas que sirven para que ellos se alejen y vos no pierdas tu dinero. Una monedita. ¡Ay, un chiquito! ¡Ay, se lo creyó! Y a los niños los engañás más fácil todavía. Una inversión mínima para que la pobreza se aleje de tu lado. Ana, si te parece, te propongo un ejercicio. Yo sé que vos usás mucho a Capusotto en tus clases, ¿es cierto? Sí, totalmente. Por eso hasta te acordabas de alguna escena. Si tendrías que explicar algo de esto a tus alumnos, ¿sobre qué hablarías? ¿Qué parte de este video hablarías? Y que me parece pensar el problema de la pobreza tal cual lo mira Miki es pensar es mirarlo desde el ángulo, desde el peor ángulo de lo asistencial, ¿no? Que es decir, los problemas que genera en términos de incomodidad en este caso a Miki Vainilla, a los sectores medios, que acá hay una pregunta por los sectores medios. A mí me parece que es cuando uno entra en esa discusión, por ejemplo, si es buena o no el entregar dinero a los niños que piden, todo, hay una cantidad enorme de discusión que en realidad oculta el principal
problema que se asocia con la pobreza, que no tiene que ver con los mecanismos de caridad, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con cómo se organiza socialmente las formas vinculadas al trabajo, las formas vinculadas a lo distributivo. Pensemos que Argentina modificó la cantidad de pobres entre los 80 y, por ejemplo, hace un rato hablábamos de la crisis de los 2000 y pasamos del 5% a casi la mitad del país en condiciones de pobreza. Y eso es porque los pobres modificaron sus capacidades, modificaron sus condiciones, se hicieron mayoritariamente personas sin capacidades. No, se modificó la estructura productiva, se modificó la forma en cómo se organiza el trabajo. Una cuestión. La cuestión con la cuestión étnica. Yo no estaba diciendo que todas las personas en situación de pobreza provengan de alguna pertenencia étnica, pero sí, sin duda, la Argentina tiene una organización, una negación del problema de lo étnico-racial. Por algo existe esa asociación de cuando se habla de, pónganle muchas comillas, por favor, de los negros, se hace mención a un tipo de pertenencia étnica que no es proveniente del mestizaje necesariamente con lo afroamericano, y sí con los pueblos originarios. O sea, la idea fíjense que, ¿saben cuándo se vio? ¿Se acuerdan cuando fue la toma del Parque Indoamericano? Que decían, llegaron los bolivianos. Decían, bueno, eran jujeños, pero es casi lo mismo, ¿no? O sea, gente de otro... O una tapa de la revista Noticias que decía la invasión silenciosa, y mostraba el rostro de una persona, de un joven claramente descendiente de pueblos originarios. Hay una racialización que no quiere decir que todos, aparte tenemos hoy un problema de pobreza tan extendido que no necesariamente las personas, no estoy hablando del total, pero sí que existe esa racialización. Y que saben quiénes lo pueden identificar claramente cuando aparece identificado sobre todo en las figuras de los jóvenes. El joven morocha de gorrita es es una imagen clara, digamos, de un sector social. Y después hay otro, y a tal punto está racializado que se habla, hasta hace poco, ahora lo deben los maestros no permitir, pero las maestras, pero que se decía... cuando los chicos se decían negro de no sé qué, el otro le contestaba y decía, no, pero yo lo digo no por el color de piel, sino por el alma, tiene negra el alma, que era como el top de la negritud, ¿no? O sea, fíjense hasta qué punto llega esta cuestión que hasta a veces se independiza del color de piel, pero no siempre. El color de piel, o sea, las empleadas que trabajan en las casas suelen tener otro color de piel de las personas. O sea, eso es un dato, negarlo ha sido un proceso histórico que tuvo que ver con esta idea de somos un crisol de razas, ¿no? El crisol es el lugar donde todo se mezcló y somos todos iguales. Es mentira, es negar que no es lo mismo, no es tratada de igual modo una persona. A mí no me paró nunca la policía, o sea, nunca, no me para nunca, soy mujer, tengo una apariencia, soy muy blanca, uso ropa de la que se estila usar. No tuve nunca problema con la policía. Los jóvenes del sector popular viven siendo parados. Bueno, hay algo. No. Negarlo me parece que es negar una forma en cómo nuestra sociedad se organiza. No sé. Voy a leer algunos de los comentarios que tienen que ver con lo que estás diciendo, Ana. Bueno, Rubén Castro dice justamente algo relacionado con lo que estás diciendo vos ahora. La palabra negro se utiliza para los pobres, no importa si es rubio, es negro o ignorante. La Carrió acertó, los pobres se organizan para dormir en la ciudad. Y les pagan. Y Rolo Schneider, de Neuquén, nos dice, en Neuquén se dan cosas extrañas, con eso de la pobreza y la aportación de cara. Hay una mezcla, más la pude registrar en los primeros años que llegué a la provincia. En esos años me llamó mucho la atención cómo descendientes de grupos originarios, o también rasgos que en la capital serían discriminados, aquí no. Y eso me gustó mucho en su momento. Ahora siento que cada vez más la sociedad neuquina necesita blanquear
es decir, parecer cada vez más alejado de la descendencia criolla y originaria. Es posible que tenga que ver con la llegada de la industria petrolera y su hegemonía en la región, y la pregunta es, ¿no te parece que ese tema de la aportación de cara tiene un origen porteño especialmente? Absolutamente, coincido con vos plenamente, pero además eso está sumamente estudiado, esa idea de que, ¿vieron esa idea que fue, creo que fue, no me acuerdo cuál fue el escritor que dijo los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos descienden de los barcos? Eso es negar la composición de nuestro país, y aparte es decirle que los que no vinieron de los barcos son de otro país, que es un pensamiento porteño pampocéntrico, si se quiere, que nos arrogamos la identidad de lo argentino a la inmigración de ultramar, negando que somos un pueblo mestizo. Así es. Agradecemos. Y está muy asociado con cuestiones de clase, por supuesto. Esa idea, sí, tenés razón. No conozco Neuquén, pero los procesos de migración muchas veces tienen estas cuestiones, ¿no? Te digo, Ana, que hay conectada gente, porque conozco algunas personas desde Israel que te están escuchando, se quedaron trasnoche para escucharte, y la verdad es un placer escucharte a vos y también los comentarios. Me parece esto importante, poder interactuar por medio que sea por medio de chat, tratar de escuchar también lo que ustedes piensan, quieren preguntar y consultar, por eso sumamente valioso también el habilitar ese canal. Vamos a otra dimensión. ¿Qué aporte hacen para vos, si es que lo hacen, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, lo que se conoce como el tercer sector, y el trabajo voluntario en el área social? ¿Qué tema? Sí, ¿Qué tema? Sobre ¿Qué todo el tema? de la casita pintada, me daba el pie para esto, en realidad también, ¿no? A ver, yo personalmente valoro mucho y respeto mucho las formas de participación social, las formas de participación social comprometidas. Me parece que hay ahí una potencia de nosotros como sociedad, de los grupos, o sea, esa potencia del involucramiento, de conmoverse, de moverse con el otro, que me parece que es sumamente importante, rescatable, valorable y apoyable. Después tengo serios problemas con la idea que vos hablaste de tercer sector o de ONGismo. Ahí ya me incomoda un poco, porque, a ver, ¿qué es tercer sector? Tercer sector es pensar que hay tres sectores en la sociedad, ¿no? Que es el mercado, el Estado y el tercer sector. Y que a cada una de estas esferas le corresponde un valor. O sea, el Estado es el campo de la política, el mercado de la economía y el tercer sector es lo de lo social. Cuando se plantea así, yo te digo, no, porque el mercado produce también los problemas sociales, lo político está inmiscuido en lo estatal. O sea, digo, esa separación del tercer sector que dice, bueno, es que de lo social se ocupe la solidaridad, y que la política se ocupe de la política y del Estado, y que la economía se ocupe del lucro. Si esa es la separación, yo te digo, eso vacía de potencia a la participación social. Hay cierta idea de voluntariado que es muy de esa cosa. No, yo me ocupo de lo social, lo político no tengo nada que ver, lo económico no tengo nada que ver. Esa idea no me gusta. Me parece que quema la energía de la participación social, que es una participación comprometida y que siempre es política, aunque por supuesto no necesariamente partidaria, pero a veces también partidaria, no está mal. Me parece como que esa idea de licuar la participación social que tienen algunos enfoques ONGistas me molesta mucho. Me molesta, no, yo no soy tan importante como para que sea importante. No. Digo, me parece una idea que no contribuye a una sociedad mejor. Me parece que puede, llevado al extremo, ir a los Mickey vainillas, digamos, ¿no? Yo me encargo de un pobre, ¿viste? Adopte un pobre como quien adopte un animal, ¿viste? O pensar que lo social se resuelve solo desde el involucramiento personal. Hace un tiempo se había hecho una encuesta, ¿y saben cuál era la ONG que más recaudaba? Una ONG que se ocupaba del cuidado animal. Y uno diría, está bien que a la gente le gusten los animales, está muy bien que la gente quiera tener una ONG que cuide perros, qué sé yo. A mí me parece bien, no me parece mal. Lo que me parece terrible es que como sociedad dejemos la responsabilidad del cuidado de nuestros vínculos más complejos
a ese tipo de práctica social. No sé si me estoy expresando con claridad. Súper clara, Ana, súper clara. La verdad, muy didáctica, esto que decía Mariano antes, de que se entienden todos los conceptos y articulás muy bien las ideas para que todos las podamos entender, ¿no? Como hablamos antes, no es un foro académico, sino es un espacio para poder pensar. Y hay una palabra que siempre usan los trabajadores sociales y no la usaste todavía, que es restitución de derechos, ¿no? Que esto tiene que ver con el Estado y la política y que no tiene que ver justamente con las ONG, como para darte un poquito más de tiempo para terminar el mate, y si querés decir algo más sobre el ONGismo. Me parece que hay distintas historias en el ONGismo, ¿no? Porque me parece que hay organizaciones históricas que han contribuido mucho a la construcción de nuestra sociedad, y me parece y que tienen que ver con tradiciones, bueno, de tradiciones de grupos. A mí lo que me parece complejo es pensar cuando la política pública se ONGiza. Claro. Porque digo, lo público tiene la preocupación por lo común. La organización no gubernamental, si quiere haber una ONG que se quiera dedicar a los perros, se puede dedicar y está perfecto y nadie podría objetarles o que trabaje determinada... Me parece que cuando se ONGiza la política pública no se le hace ningún favor a la sociedad civil. Claro. Me parece que al revés, se la vacía de la discusión de lo público, porque nosotros tenemos que discutir qué queremos de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, tenemos que discutir cómo vamos a trabajar, y por supuesto en articulación, en diálogo, en acuerdo, pero a ver, que no parezca que estoy en contra del mundo de la ONG, que yo he trabajado en algunas muy buenas y he aprendido muchísimo. Me parece que el problema es pensarlas como reemplazo de lo público, de la política pública. Claro. Muchos de ellos, como decías antes, también son manejadas por mujeres, las esposas de empresarios, las esposas de, y seguimos diciendo, ¿no? Estaba pensando recién, Israel es uno de los países que más, o el país que más ONGs per cápita tiene, pero justamente va en este sentido, en el sentido de no ocupar el rol que tiene el Estado, sino estar donde el Estado no está, y en muchos lugares organizar a la gente para reclamar frente al Estado, organizar ONGs que ayudan a inmigrantes ilegales, ONGs para las madres solteras, pero las manifestaciones no se hacen frente a la ONG. La manifestación se hace siempre frente al Estado. Y el gran problema, lo que vos estás diciendo, de lo que yo entiendo de lo que vos decís, es cuando las ONGs empiezan a ocupar el lugar que se retira al Estado y no hay más reclamo al Estado, a la política pública, a esta distribución que vos decías antes de dinero, que no llega justamente a estos grupos sociales que tendría que llegar, ¿no? El Estado se retira y empieza a ocupar con una lógica totalmente distinta a la ONG, porque así como vos decís que la mayoritaria que recauda es para los perros, mañana van a recaudar para pinturas como Mickey Vainilla para pintarlo frente de la calle, de la casa, pero sigue lloviendo igual en la casa, no soluciona ningún problema estructural. Gustavo, ¿querés? Y además, me parece que hay, perdón, ¿no? Esto de la propia experiencia. Yo trabajé en una ONG que era hermosa, era gente muy valiosa, pero hace millones de años de esto. Y había líneas de financiamiento para que trabajaran adolescentes, mujeres con tecnología, y armábamos proyectos para mujeres con tecnología. Y después se acababa esa línea de financiamiento. Había financiamiento para niños con problemas de sordera. Digo, me parece que hay un tipo de política pública que le hizo muy mal a la sociedad civil porque la convirtió en dependiente de estas líneas. Después, porque los profesionales que trabajaban ahí después necesitaban de esas líneas para su autorreproducción, y me parece que eso es complejo. Es complejo. Pero bueno, insisto, hay muchas ONGs que han hecho cosas muy valiosas a las que le debemos mucho en la sociedad argentina. Eso también es importante decirlo. El tema es cuando empiezan a replicar estas ONGs los problemas para poder subsistir, ¿no? Que pasa mucho en muchos casos, que necesitan de la pobreza porque si no, no pueden vivir de la estructura. ¿No? Gustavo. Sí, voy a leer acá, Rubén, de vuelta, dice, acá viene la cabecita negra, como era llamada la oligarquía, los que venían de las provincias, morochos, no blancos, cabecita negra. Los excluidos hoy se inventan su trabajo, cartoneros, etcétera, se nuclean y se organizan en la economía popular, no economía social. Están armando un sindicato de trabajadores sin derechos, la Unión de Trabajadores de Economía Popular. Bueno, justamente Rubén
trabaja en economía popular, lo conozco. Y esto también a mí me atrae una pregunta. Gustavo, perdón, hay un mensaje que lo mandaron en privado, no lo mandaron al grupo, que lo voy a leer, es Mónica. Dice, trabajo como voluntaria en una ONG, es un taller protegido de producción para gente con discapacidad mental y hay una cierta articulación con políticas públicas. Mónica, ahora lo copio y te lo pongo en el chat público. No, decía lo que decía Rubén, un poco me recordó a un tema que por ahí yo vengo pensando y quería preguntártelo, que tiene que ver con, bueno, cierta mirada, digamos, cierta estigmatización del movimentismo o los movimientos sociales, digamos, de la comunidad popular, en el sentido de, sobre todo cuando se habla de la organización de marchas, se habla de que son espontáneas, autoconvocadas, ¿no? Y cuando hay movimientos sociales que se organizan, hay una crítica a esa organización, ¿no? A la idea de organización, como si lo espontáneo fuera natural, puro, no fuera también de alguna manera inducido por otro tipo de movimientos, ¿no? De redes sociales y demás, como si lo otro fuera básicamente un empuje, digamos, de gente hacia algo en lo cual supuestamente no cree, una crítica a la organización. Quería preguntarte justamente sobre ese tema, ¿no? Si advertís esta contradicción o no. Claro, ahí me parece que es interesante esto que vos traes y que trae acá Rubén. Rubén, nos conocemos, ¿vos sos psicólogo, puede ser? ¿O te estoy confundiendo con otro Rubén? Sos el mismo Rubén, qué gusto verte, qué gusto verte. Estás igual, tengo que decir. Esto es muy judío lo que pasó, Arias y ahí perdón, Rubén, perdón. Me parece que están influenciados por nosotros en este Zoom, No, pero a ver, los movimientos sociales, las formas de organización popular en relación siempre tienen que demostrar, parece como si tuvieran que demostrar permanentemente que no tienen intereses complejos. Por ejemplo, hay una categoría que se usa mucho para describir las prácticas de los sectores populares que se habla del clientelismo. El clientelismo, pongámonos de acuerdo, es un problema, sin duda. Ahora, lo cierto es que en las universidades, yo trabajo en una universidad, hay un montón de clientelismo. El mundo empresario es un mundo hiperclientelar, ¿no? O sea, esta idea de decir, bueno, y sin embargo, las únicas prácticas que entran dentro de este lente son las de las personas pobres, ¿no? ¿Esto quiere decir que los pobres son virtuosos o que no tienen prácticas feas? No, no, tienen prácticas también complicadas. Ahora, este lente que coloca en evaluación de todos podemos evaluar además sus prácticas organizativas. Todos creemos saber, me parece que forma parte de un proceso de descalificación social. El mundo empresario es un mundo complejísimo también, y sin embargo, no tiene que dar cuenta de esto. Fíjense que hay una categoría que se utiliza, todo dirigente de sectores populares es puntero hasta que demuestre lo contrario. Y puntero es una categoría descalificatoria. Los estudiantes en la universidad lo ponen como si fuera una categoría natural. Hablan y dicen, los estudiantes de trabajo social, dicen, bueno, fui al barrio y encontré al puntero. Vos le decís, ¿qué práctica corrupta hizo ese puntero? Le preguntás, no, qué sé yo, ninguna, no tengo ni idea. ¿Y por qué le dijiste puntero? Sí, porque, o sea, si sos pobre y tenés algún tipo de práctica organizativa, no se le dice puntero a las ONGs, a un dirigente de ONG, no se le dice puntero a un dirigente universitario. O sea, imagínense que Kike me hubiera presentado y dice, Ana es puntera de la universidad. Bueno, yo me tendría que sentir ofendida. En cambio, hubiera sido, en vez de ser de la universidad, hubiera sido de una organización social de un barrio, soy potencial puntera hasta que demuestre lo contrario. Me parece que hay una práctica de mucha descalificación. Insisto, no es porque las prácticas sean todas virtud, porque no es lo que me parece que estamos aquí conversando. Me interesa contestarle acá a la persona, a Mónica. Sí. Mirá que yo valoro mucho las prácticas de participación social. Lo que me parece que es complejo cuando lo público se vacía. Esto me parece importante para no parezca que yo hice una apreciación descalificatoria de las formas de participación, como la que trabaja acá, por ejemplo, Mónica, que me parece una práctica súper importante.
Bueno, había invitado a Leo Naidorf, un gran amigo, y no pudo estar porque le surgió una reunión laboral justo en este momento, pero mandó las preguntas. Son más serias que yo, por supuesto. Leo es más serio que yo, lo aclaro. Bueno, ¿cuáles te parece que son los indicadores más relevantes para que quienes no estamos en el tema podamos comprender la situación de pobreza hoy en la Argentina? Qué complicado. Mira, sin duda los indicadores vinculados a empleo y a pobreza son complejos y hay que saber leerlos. Porque también esta idea de pensar que los pobres en Argentina son personas cartoneras o personas que están vinculadas a, qué sé yo, no es real. Entonces hoy tenemos personas pobres que trabajan en variada cantidad de trabajos. El mundo popular argentino es un mundo muy heterogéneo, o sea, que va desde la chica que va a trabajar de promotora al shopping que está en el tercer cordón del conurbano y que entrega volantes, hasta la mujer que trabaja de empleada de casas particulares, el sangarín de diverso tipo, los trabajadores públicos precarizados de los municipios y de los pueblos que se encuentran por ingresos bajo condición de pobreza. Digo, es un mundo, el problema es muy extendido. Me parece que esos indicadores son importantes y después me parece que tenemos que pensar en nuevos indicadores en esta etapa. Yo creo que hay un indicador que sería interesante medir que tiene que ver con la densidad institucional de la intervención sobre los sectores. ¿Cuántas horas, por ejemplo, de docentes capacitados tienen las personas, sobre los jóvenes y las jóvenes sobre sí? ¿Qué cantidad de infraestructura dedicada al deporte tienen las personas jóvenes en los distintos sectores del país? ¿No? Pensar otras formas en cómo organizamos la vida común, en la cual, por supuesto, las transferencias de dinero son importantes, pero no son las únicas que definen las trayectorias. Hay que pensar en la propia vida. Uno, por los lugares que trabaja, cómo se forjó en las instituciones por las que uno pasó, las veces que fue apoyado por eso. Bueno, ¿qué está brindando a estos sectores en estas condiciones? Gustavo recién me mandó por WhatsApp un chiste, ahora lo voy a compartir con ustedes, que es del amigo Sergio Langer, que también colabora con el periódico. Dice, bueno, así que vos sos el nuevo puntero acá en el barrio, influencer, ¿no? Un poco a la moda actual, ¿no? Un gran humorista, también con humor negro y compromiso social, don Langer. ¿Vos, Quique, sos un influencer del mundo judío? Ponele, ¿podríamos decir eso? ¿Qué sé yo? Eso habría que preguntarle a la gente. A mí me cuesta identificar qué soy o qué no soy. Yo creo que soy alguien que me gusta emprender distintos desafíos, ¿no? Y poner a la gente en lugares, en otros lugares, de pensar, de reunir a la gente. ¿Qué sé yo? Yo les quiero contar a los que están aquí que yo aprendí mucho de Quique sobre la cuestión social judía, sobre la forma en cómo la tradición judía pensó las formas de protección. Ustedes tienen una riqueza enorme. Yo aprendí todo lo que sé, lo aprendí de Quique y de, bueno, las personas que también tuve la posibilidad de entrevistar. Pero estoy muy maravillada, me parece muy interesante. Hay una forma ahí que, insisto, va sobre la problemática de lo común, no del diferente. Y hay algo muy interesante en esa tradición. Yo te agradezco, Ana. Esa forma de pensar, ¿no? Yo aprendí muchísimo más de vos, realmente un placer. Esperaba los días que venía Ana, que me hacía un coacheo. Decir coacheo, ¿puedo decir la palabra? ¿Puedo decir la palabra? No seas malo, coacheo, no. Pobre las personas que están aquí, que van a pensar. Sí, por eso. Yo la llamaba a ella mi teacher de pobreza, porque nos juntábamos a estudiar. Había gente que estudiaba inglés y a mí me tenían con Ana, me daban el placer de estar trabajando con Ana para hablar sobre temas sociales, y para mí realmente un placer, porque no solo hablábamos de temas laborales hablamos de temas que nos importan y que nos son muy, muy sentidos, y realmente del trabajo profesional y admirable que tiene Ana, las lecturas que he hecho de textos que me has compartido, su historia familiar y personal es un ejemplo de vida, y que me alegro mucho que estés ocupando posiciones como las que estás ocupando, siendo mujer, siendo argentina y siendo tan inteligente como sos. Y autoexigente, porque pobre me preguntaba, ¿qué me vas a preguntar en la semana? Le digo, quédate, relájate, tranquilo. No creo que haya ninguna pregunta, Ana, que yo te pueda hacer que vos no puedas contestar, ¿está? Es así.
Te hago otra pregunta de Leo. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales deudas sociales de la Argentina? Mira, justo me estás preguntando por las deudas sociales y estoy leyendo esto que acá dice Sergio Lehrer, que dice que lo público se encuentra prostituido por el consumo y por el marketing. Dice que es optimista, pero que a veces la desazón... y yo creo que la forma de superar la cuestión del odio al pobre es volviendo a discutir lo que tenemos en común, lo que nosotros queremos como sociedad común. Por eso una política que efectivamente se dirija a generar, a disminuir la desigualdad, no solo tiene que tener distribución monetaria, que por supuesto que la tiene que tener, yo en eso no lo dudo ni un segundo, sino que además tiene que volver a generar instituciones en donde los distintos sectores se encuentren. Por ejemplo, lo que ha sucedido en el campo de lo educativo, que tenemos escuelas cada vez más fragmentadas por sectores sociales, me parece tirarse un tiro en el pie como sociedad. Digo, los espacios cuando la escuela juntaba personas de distintos sectores sociales era posible. No es lo mismo si yo pienso que el otro es alguien que fue el hermano de mi compañero de curso que si veo a alguien que solo veo en Policías en Acción por la tele o en el Discovery Channel. Digo, la posibilidad de encuentro social me parece que cómo se piensan las formas institucionales, cómo se piensan los lugares de encuentro social, me parece que son relevantes. Bueno, en eso es preocupante lo que ha sucedido en términos de cómo se ha fragmentado los usos de los espacios públicos, de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, del espacio público, ¿no? El shopping como lugar cerrado donde solo entran determinados, las formas de circulación por la ciudad, por sectores. Me parece que una política que tienda a la distribución, a pensar una sociedad más igualitaria, tiene que pensar no solo la política de Mickey Vainilla, digamos, sino que tiene que pensar cómo organiza lo común. Y en esto pensar cómo el desafío del encuentro entre sectores me parece que es un desafío político de envergadura, de una envergadura muy, muy importante. Voy a usufructuar Pero no, para una última cosa. Pero dale. Yo soy optimista porque tenemos una tradición que pudo con esto, una tradición de encuentro, una tradición de superación. Yo soy muy optimista en este sentido. Me parece que tenemos con qué. Es imprescindible eso. De hecho, te iba a decir que iba a usurpar mi nuevo título de influencer judío, pero que no influencio nada, me parece que ese es el problema. Yo puedo poder definirme como vos querés, ¿no? Yo lo dije muchas veces, en la comunidad judía también se da esa segmentación, no solo en lo público, también en cuestiones privadas. La comunidad judía, desde templos para ricos y templos para pobres, escuelas para ricos, escuelas para pobres, clubes para ricos y clubes para pobres. Los ricos son los que más tienen y que menos necesitan, y los pobres quizás necesitarían mucho más, por ejemplo en el tema de educación, ¿no? Visto también antes que hablamos de la educación pública de tus hijos y la educación de cualquier otra persona. Tristemente este es un modelo también que nuestra comunidad fue se fue enfrentando por vivir, por supuesto, en este país. No quedamos ajenos de los procesos sociales, y de hecho cuando mi mamá era chica, o yo también era chico, iba al colegio judío, iba el más pobre y el más rico del barrio, porque era la escuela del barrio y era un lugar de encuentro también de distintas culturas, de distintas clases socioeconómicas, y eso enriquecía. Nosotros como pueblo nos enriquecemos de la diferencia, no nos enriquecemos de la igualdad, y creo que bueno, estamos perdiendo muchas cosas en esto que vos también, Ana, digo, como comunidad, y en esto a nivel sociedad más grande también estamos perdiendo mucho en este no encuentro con la diferencia o con los diferentes. Además porque es la manera de mejorar los sistemas públicos. Está muy estudiado que cuando los sectores medios se alejan de las instituciones públicas, tienden a deteriorarse en calidad, porque los sectores medios no quieren contribuir a financiar aquello que no usan. Y cuando hay algo que es de buena calidad, por ejemplo, es un caso la Universidad Argentina. La Universidad Argentina, que tiene múltiples problemas, pero sigue siendo un lugar donde los sectores medios, que se defiende con los sectores medios, que cada tanto quieren quitarle recursos a la universidad y se generan esas manifestaciones muy masivas. A todo el mundo le parece mal que se toque, que no tenga recursos la universidad, por ejemplo.
porque la usamos. Si se segmenta por sector social, en eso sí me parece que es preocupante. Y me parece que lo que ha pasado con las escuelas judías es un indicador también preocupante, ¿no? De segmentarse en los sectores, no conozco tanto, pero por lo poco que conozco, en los sectores de ingresos más altos. Eso es un mal indicador. Hay una pregunta o algo que Rolo nuevamente dice en relación a esto, ¿no? Dice, los programas de educación judía de los años 2000 tuvieron el formato de la ONG. La idea era fortalecer las comunidades hasta que puedan por sí mismas financiarse. Nunca se produjo ese crecimiento. Muchas comunidades del interior se empobrecieron aún más luego de este proceso. ¿Cómo ves en este momento la dinámica de clase en nuestra comunidad? Bueno, un poco relacionado con esto que decía, ¿no? Y yo no conozco, no tengo tanto conocimiento. Por ahí lo poco que conozco por la ciudad de Buenos Aires, es verdad que hay como, en esto por ahí comparado con las estrategias que se dieron en otras comunidades, por ejemplo, los sectores católicos tendieron a generar escuelas para los sectores más altos de los sectores populares. Las escuelas parroquiales de los hijos y se dio como, si se quiere, una expansión que recibió todos los chicos que expulsó la escuela pública, que son pobres pero no tanto como otros. En cambio, en la comunidad judía no veo ese proceso, no veo una estrategia vinculada con esos sectores, al revés, como me parece que se tendió a... El sector católico también tiene escuelas de élite, pero digo, me parece que no hubo este doble, pero no me animaría a decir mucho más porque no conozco. Sí, cuando me tocó trabajar con Quique, es verdad que había diferencias, por ejemplo, me llamó mucho la atención en las comunidades ortodoxas, las formas de protección que había, que eran muy diferentes a otros lugares, había como unas formas muy específicas de protección a sus miembros, a diferencia de otras comunidades. Acá hay un mensaje que es de Rubén, a quien conoces hace mucho aparentemente. Dice, la pobreza hoy responde en Argentina y en el mundo a una transformación en el sistema productivo. Lo que antes se producía en días, hoy se produce en segundos. Es necesario generar condiciones que me imagino que es dignas. Totalmente de acuerdo. Ese es un gran desafío hacia el futuro, cómo se va a pensar las formas, o sea, y no se va a poder discutir de pobreza sin discutir esto que decía de las formas como se va a organizar el mercado de trabajo. No hay emprendedurismo que valga cuando tenés formas de mercado, de circulación y de consumo como las que se están desplegando. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, Ana, así también liberamos al público, que es casi hora de cena. Un placer, digo, Ana, no, hoy zafaste de cocinar por lo visto, ¿no? O pizza para la familia, ¿no? Pero un placer realmente, Ana, conversar contigo. Sabés que te quiero mucho y te admiro más todavía de lo que te quiero, así que imagínate, ¿no? Es un placer. Yo también te quiero, Quique. Esta es una declaración acá. Es así. Es un placer y Perdón, realmente... un mensaje, Mariano, que decía que la próxima entrevista tiene que ser a Quique. Sí, claro. Tiene que ser la próxima entrevista, de verano tiene que ser a Quique. Ya está planificada la próxima, será el otro verano, no hay problema. Pero la verdad un placer y también saber que hay gente que se sumó, que le interesó el tema, tanto acá como en Facebook, como decía alguien. Me parece que hablar en verano también sobre cosas que no son tan livianas ni tan fácil, también nos estimulan y nos tienen que movilizar. Creo que aprendimos muchísimo. Y Ana, te voy a hacer una pregunta fácil, la más fácil para despedir, que nos digas cuál es el último libro que leíste y cuál es la última película o serie que viste. Porque Ana es exquisita para seleccionar lecturas y películas y series. Así anoten, y si lo recomienda Ana, es garantía porque ella sí es influencer de verdad. Yo leí Americana con H final, que es de una autora nigeriana, Amanda, no me acuerdo el apellido, pero la novela es una novela sobre africanos de clase alta en Estados Unidos, sobre la migración, la diferencia, la negritud. Me gustó, me gustó. Y la serie que vi, ¿qué vi?
Los Americanos, la de espía. Que a vos te gusta, debo decir que a Ana le gustan los policiales. Me encantan los policiales, soy una lectora de policiales. Qué bueno. Les agradezco enormemente la generosidad de invitarme. Yo espero y les estoy muy agradecida a Quique, que siempre es tan generoso, pero a todos ustedes también de haber puesto su tiempo para este diálogo. Muchas gracias. Ana, en nombre de Tzavtenuación, formalmente como institución, en el mío personal, en el de Gustavo, agradecerte a vos de verdad, y creo que este es el primer diálogo, tu primera aparición en este ámbito, y esperemos que sea la primera de muchos realmente, y que pronto pueda ser en persona, ¿no? Podemos llevar el mate o mi agua tónica y brindar juntos en algún espacio en común. Así que muchísimas gracias también al público, que no fue pasivo, porque creo que justamente no hay acá un escenario donde hay gente que mira un espectáculo y gente que está sentada. Creo que todos somos partes y partícipes, aquellos que también escriben en el chat y aquellos que también escuchan y prestan atención y reflexionan sobre el tema. Por eso nos vamos todos contentos hoy con la actividad. Para quienes no vieron las actividades anteriores, está el canal de YouTube que pasé, y quienes quieran recomendar esta actividad, es bueno que si hay algún amigo o amiga que no se pudo conectar, que la recomienden. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, Ana, muchísimas gracias, y por un pronto reencuentro, y que nos cuidemos y podamos estar todos con salud, prontamente en persona. Un beso grande, buenas noches, aplausos para Ana. Y ahí vemos los aplausos, ahí pongo la vista de galería para que veas Muchísimas gracias a todos y buenas noches.